Mis amores, el día de hoy nos corresponde comprar máscara de pestañas, así que vamos a suponer que estamos en el establecimiento y vemos aquella gran cantidad de máscara de pestañas y entre todas esas pestañinas pues vemos esta que es la Lash Accelerator de la marca Rimmel London. Es difícil no ver porque llama bastante la atención con ese color bastante llamativo en su tapa y queremos entonces comprarla, pero ¿qué tanto conocemos nosotras esta máscara de pestañas? ¿Sabemos cuáles son los beneficios que este producto va a aportar a nuestras pestañas cuando la utilicemos? ¿Conocemos los ingredientes? ¿Sabemos cuántos tonos hay de esta máscara de pestañas? ¿Qué precio tiene? ¿Qué cepillo tiene esta máscara de pestañas? ¿Será que es un cepillo que sirve para dar longitud en nuestras pestañas o es un cepillo que viene específicamente para dar volumen? Con respecto a la fórmula, ¿será que esta máscara de pestaña es a prueba de agua? ¿Es waterproof? ¿La podemos utilizar si tenemos ojos sensibles o si utilizamos lentes de contacto? Toda esta información es necesario conocerla antes de realizar entonces la compra, así que no te preocupes que el día de hoy nos vamos a dedicar a responder todas estas preguntas. Nosotros ya sabemos que el principal beneficio de utilizar una máscara de pestañas es que le va a dar largo a nuestras pestañas, volumen o ambos, pero específicamente esta Lash Accelerator de la marca de Rimmel London, ¿qué beneficios vas tú a aportar a mis pestañas si te utilizo? Las respuestas las tenemos acá en su página web www.rimmellondon.com y le preguntamos entonces a la marca. Queremos información sobre esta máscara de pestañas. ¿Qué beneficios se supone que este producto va a aportar a nuestras pestañas si nosotros la utilizamos? Y la marca entonces nos dice, primero, las pestañas se van a ver hasta un 117% más largas. Nos dice, si la utilizamos en 30 días, nos dice hasta un 117% más larga si la utilizamos en 30 días. Nos dice, tiene una fórmula ultra alargadora avanzada para pestañas maravillosamente más largas y notablemente más fuertes. Y nos dice también que con el uso continuado de esta máscara de pestañas, las pestañas no solamente se verán más largas, sino que también exuberantes y numerosas. Eso es lo que la marca nos dice a nosotros que son los beneficios que nos va a dar si nosotras la utilizamos. Ya nos estamos enamorando de ella. Pero ahora le preguntamos entonces a la marca cómo tú vas a lograr darme todos esos beneficios a mis pestañas. ¿Cuáles son esos ingredientes mágicos, ese ingrediente top que tú tienes que me vas a dar todo eso que me dices? Y la marca entonces me dice, contengo un exclusivo complejo Grow Lash con Procapil que va a extender y va a fortalecer nuestras pestañas. Ustedes saben, mis amores, que aquí se trata de buscar productos que no solamente sean de que pues nos dejan las pestañas bonitas en el momento o un producto de skincare que en el momento pues nos tape los poritos y ya no. Aquí se trata de buscar productos que pues a pesar de que pase el tiempo aún aporten y cuiden, por supuesto, entonces en este caso nuestras pestañas. Así que vemos que esta máscara de pestañas no es solamente cuestión de extender o dar volumen, no, sino que aporta beneficios porque nos dice que va a alargar nuestras pestañas. Ese va a ser el principal beneficio, dar largo a nuestras pestañas, pero que las va a hacer también más fuertes. No queremos unas pestañas largas, pero tan débiles que se caigan. Pestañas largas pero fuertes. Y la marca nos dice entonces, tranquila que lo voy a lograr porque contengo un exclusivo complejo Grow Lash con Procapil que va a hacer entonces que las va a extender y las va a fortalecer. Eso entonces nos encanta, así que ya sabemos cuáles son los beneficios que esta máscara de pestañas va a aportar a nuestras pestañas con el uso continuo y sabemos entonces cómo es que lo va a lograr. Muy bien, seguimos entonces con información para mejorar, por supuesto, nuestra experiencia de compra. Ahora hay otra información que nosotros necesitamos saber, como por ejemplo el tono, porque nosotros suponemos que en máscara de pestañas siempre viene un solo tono que es negro, pero no es así. Por ejemplo, en el caso de esta máscara de pestañas, Rimmel London las tiene en dos tonos, que es el tono negro y negro extremo. Así que eso lo pueden ver acá abajo en la parte inferior.
Yo tengo la 001 que es Black Noir y creo que en este caso pues la 002 sería solamente Black. Así que de esta máscara de pestañas vamos a conseguir entonces dos tonos. Lo bueno es que los dos pues son negros, no es por ejemplo como hay otras marcas que tienen máscara de pestañas de colores. Allí sí tendríamos que detenernos un momento y leer bien que estemos eligiendo el color, el tono que nosotros en realidad queremos. Necesitamos información importante con respecto al precio, algo que por supuesto nos importa muchísimo, y la marca nos indica en página, todo esto lo pueden ver en www.rimellondon.com, allí pues tenemos la información y la marca nos dice que esta máscara de pestañas tiene un precio de $7.50, $8 aproximadamente. Ahora otra información importantísimo y eso ya lo hemos hablado anteriormente y es con respecto al cepillo. ¿Qué sucede con el cepillo? En el mercado hay aproximadamente 7 tipos de cepillos. ¿Y esto por qué? Porque cada cepillo va a dar un efecto diferente. Muchas veces estoy segura que les ha ocurrido, acá hay un detallito, ya vuelvo. Ok, listo, corregido. Les comentaba entonces que muchas veces ocurre que nosotros utilizamos una máscara de pestañas y no conseguimos el efecto que queremos. Pensamos que tenemos las pestañas más imposibles del mundo y que nada va a funcionar, pero en realidad no es así. Es porque no estamos simplemente eligiendo el cepillo correcto. Hay cepillos que son para pestañas lacias y caídas, cepillos que vienen a dar volumen para pestañas que son largas pero que son muy finitas, que son despobladas. Pues hay cepillos que vienen específicamente a dar volumen, que son los cepillos que son gruesos y tupidos. Y hay cepillos como por ejemplo este que trae la máscara de pestañas Lash Accelerator de Rimmel London, que es un cepillo bastante finito, es recto pero es un cepillo bastante finito. Por acá les voy a dejar la imagen referencial para que lo detallen mucho mejor. Es un cepillo que es recto pero es finito, por lo tanto es un cepillo ideal para dar largo en nuestras pestañas. Es decir, si tienes unas pestañas que son frondosas, que son bastante tupidas, pero que no son largas, este tipo de cepillo va a ser ideal entonces para conseguir ese largo que es lo que le haría falta a tus pestañas. Por esto es indispensable que conozcas bien la condición de tus pestañas, si son largas y despobladas o son bastante pobladas pero son corticas, para que basado en esto tú sepas entonces qué es lo que necesitas en tus pestañas y cuál tipo de cepillo es el que vas a buscar en una máscara de pestañas para que te complemente y solucione entonces el faltante en tus pestañas. En este caso pues ya la marca desde un principio nos ha venido diciendo a nosotros que esta máscara de pestañas es para dar largo. Ahora otra información muy importante que también debemos tener en cuenta al momento de adquirir una máscara de pestañas es si esta es waterproof, si es a prueba de agua. Y esto porque ustedes dirán, pero qué tanto, ni que yo me fuese a mojar bajo la lluvia con la máscara de pestañas. Y no se trata solamente de esto, se trata de dos cositas. Primero, por ejemplo, si tienes unas pestañas que no aguantan mucho el rizo, esto se trata de duración. Si tus pestañas no aguantan mucho el rizo y se caen rápidamente, entonces es recomendable que la fórmula del producto sea waterproof, sea a prueba de agua, porque ayuda a que el rizo se mantenga por mucho más tiempo. Ahora, el hecho también de que sea waterproof es importante para las personas que tienen el ojo sensible o que utilizan lentes de contacto. ¿Por qué? Porque resulta que una máscara de pestañas cuya fórmula sea waterproof, esta de Rimmel London no es a prueba de agua, no es waterproof. Así que es ideal para quienes tienen ojos sensibles o quienes utilizan lentes de contacto. ¿Por qué? Porque las máscaras de pestañas cuya fórmula no es waterproof, no es a prueba de agua, pues se retiran fácilmente. Simplemente colocas agua y pues la máscara de pestañas se retira y no tienes que trabajar tanto en el ojo. Contrario es a que si una máscara de pestañas es waterproof, es a prueba de agua, pues es mucho más el trabajo que debes realizar en el área del ojo para retirar el producto, y esto puede ocasionar entonces que tu ojito pues se ponga más sensible, y si utilizas lente de contacto puede ser
hacer que te moleste. Así que si este es el caso, si tú utilizas lentes de contacto o si tú tienes ojos sensibles, entonces tienes que verificar bien si tu máscara de pestañas, la fórmula, es waterproof o no. En este caso, esta de Rimmel London no es una fórmula waterproof, no es a prueba de agua. Con respecto a la aplicación de esta máscara de pestañas, pues en realidad no es nada diferente a la aplicación, la forma en la cual se aplican otras máscaras de pestañas. Simplemente pues tomamos el cepillo, lo colocamos bien pegadito a la raíz de la pestaña, hacemos un movimiento zigzag para tomar toda la pestaña y deslizamos entonces hacia arriba para distribuir el producto. De esa manera tan sencilla se utiliza esta máscara de pestañas. A mí personalmente me encanta utilizar esta máscara de pestañas Lash Accelerator de la marca de Rimmel London en mis pestañas inferiores. Fíjense realmente cómo hace la diferencia, realmente las pinta bastante bien y sí las alarga. Me gusta mucho más para las pestañas inferiores que para las superiores. Cuéntenme ustedes allá abajo en los comentarios cómo les gusta más esta máscara de pestañas, si aplicarla en las pestañas superiores o en las inferiores. Aparte de esta tapa de un color bastante llamativo, ¿cómo vamos a reconocer esta máscara de pestañas? Vemos que el packaging es totalmente de plástico negro, donde dice Rimmel London es el nombre de la marca, Lash Accelerator es el nombre de la máscara de pestañas, nos indica que la cantidad de producto es de 7 ml o 0.23 onzas fluidas, nos habla también de la fecha de vencimiento que es de 12 meses y recordemos, tiene un tiempo de vencimiento bastante largo. Hablemos con respecto a la fecha de vencimiento y recordemos que lo hemos hablado en videos anteriores, las máscaras de pestañas se comienzan a vencer desde el momento en que nosotros la destapamos, así que es recomendable que cuando nosotros vayamos a un establecimiento a comprar máscara de pestañas no las compremos así, porque no sabemos entonces ya cuántas personas y desde hace qué tiempo las personas han abierto esta máscara de pestañas para ver el cepillo que tiene. Es recomendable que las compremos ya en su empaque para que seamos pues nosotros las primeras personas que destapemos esta máscara de pestañas. De allí entonces le tomamos la fecha y sabemos entonces cuándo la destapamos y que transcurran entonces esos 12 meses y vamos a saber entonces más fácilmente cuándo entonces es que se vence nuestra máscara de pestañas. Más abajo un poco pues la descripción, como ya les mencioné, de este producto. Nos dice que es fabricado por Rimmel London. Y con respecto al cepillo, como ya les dejé la imagen por acá referencial, tiene un cepillo que es recto, no es tan tupido, tiene unas cerdas bastante cortitas que son especiales para alargar nuestras pestañas. Recuerda que con tu apoyo, con tu suscripción, vamos a seguir descubriendo productos, probándolos y creando este tipo de video reseñas para conocerlos mucho más a detalle. Espero en este video haberte dejado toda la información que tú estabas buscando sobre esta máscara de pestañas Lash Accelerator de la marca de Rimmel London. Yo por mi parte te deseo unas hermosas y muy largas pestañas. Nos vemos allá abajo en el comentario fijado. Te dejo el enlace de la carpeta donde se encuentran otros video reseñas de otras máscaras de pestañas que definitivamente tienes que conocer. Nos vemos como siempre en un próximo video y como es de costumbre te mando un besote. ¡Mua!